días, queridos hermanos de la diócesis de Río Gallegos. Le damos la bienvenida a esta celebración del domingo 12º del tiempo durante el año. Estamos transmitiendo desde la capilla del obispado de la ciudad de Río Gallegos. En esta Santa Misa vamos a pedir por las siguientes intenciones: por la salud de Juana, Verónica, Carla, Jorge, Antonia, Alicia, Verónica, Rosana, Jorge, Inés, Fresia, Emilio, Blanca, Silvia, Pedro, Margarita, Loreto, Rosa, Fernando, Silvia, Norma, Claudia, Noemí Zulema, Víctor, Griselda Noemí, Teresa del Carmen, Manuela de los Ángeles. Y también para que los ángeles acompañen a la casa de Dios a nuestros hermanos Jorge, Lidia y Patricia. El amor de Dios nos ayuda a entender las dificultades y las tribulaciones que forman parte de nuestro camino de fe. Estas dificultades nos dan la posibilidad para ser todavía más misioneros y para crecer en esa confianza hacia Dios, nuestro Padre, que no abandona a sus hijos en la hora de la tempestad. Iniciamos la celebración cantando y poniéndonos de pie. Permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Vamos a reconocer que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo.
misericordia respecto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que compartimos nos hace crecer en intimidad con Dios para ayudarnos a vencer cualquier forma de miedo. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no volverán a prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, si uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes, también ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si tuviéramos que buscar un hilo conductor que una de las lecturas de hoy, de este domingo, el hilo sería la confianza radical en medio de nuestras fragilidades y temores. La palabra de Dios no nos habla desde un laboratorio o un mundo ideal. Nos habla desde la vida real, ahí donde se sienten el miedo, la incomprensión y a veces las ganas de bajar los brazos. Empecemos mirando al profeta Jeremías. Nos abre su corazón y nos confiesa algo muy humano. Oigo el cuchicheo de la gente, pavor por todas partes. Jeremías se siente rodeado incluso por aquellos que se decían sus amigos, que esperan que dé un paso en falso. ¿Quién de nosotros nos ha sentido así alguna vez? En el trabajo, en la misma familia, en la comunidad, o al intentar vivir con coherencia nuestra fe en un mundo que a veces camina en otra dirección. Pero fíjense en el vuelco que da su oración. Jeremías no se queda atrapado en el lamento. Dice: pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Su seguridad no está en sus propias fuerzas, que ya no le quedan, sino en la presencia fiel de Dios. Por eso termina invitándonos a cantar y alabar, porque Dios salva la vida del hombre humilde. San Pablo, en la segunda lectura, nos pone frente a una balanza que tiene parte de historia y parte de teología. Por un lado está el peso del pecado, de la caída, de esa inclinación al mal que entró en el mundo y que todos experimentamos en nuestras debilidades diarias. Pero Pablo no nos deja en el pesimismo. Nos dice algo maravilloso: si por la caída de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. El amor de Dios siempre es más grande que nuestro pecado. Donde abundó el límite humano, sobreabundó la misericordia divina. No estamos atrapados en nuestras caídas, estamos sostenidos por una gracia que es desbordante. En el Evangelio
El Señor Jesús nos regala una de las misiones más hermosas pero exigentes. En apenas unos versículos nos repite 3 veces la misma frase: no tengas miedo. No tengas miedo de los hombres, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Él nos invita a vivir en verdad, sin necesidad de usar máscaras para complacer a los demás. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es un llamado a cuidar lo que verdaderamente importa: nuestra vida interior, nuestra libertad de hijos de Dios, aquello que nadie nos puede robar, por más difíciles que sean las circunstancias. El argumento del Señor Jesús nos habla de los gorriones, unas aves que en su tiempo se vendían por casi nada. No se venden 2 gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin el consentimiento del Padre. Y añade: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Qué lindo es saber que Dios no nos mira en masa, nos mira en detalle. Sabe cuántos cabellos tenemos, conoce el nombre de nuestras preocupaciones, el cansancio con el que llegamos hoy aquí, el miedo por el futuro de nuestros hijos o la pena que llevamos en el silencio. Jesús nos pide hoy que seamos valientes para declararnos a su favor ante los hombres. Y declararse a favor de Jesús no es andar jugando al mundo, sino vivir con la paz del que se sabe profundamente amado. Significa responder a la hostilidad con el perdón, al miedo con la confianza de Jeremías, y saber que la gracia de Dios, como nos dice Pablo, siempre nos va a alcanzar. Vayamos a nuestra vida cotidiana con esta certeza en el corazón. Valemos muchísimo para Dios. No caminamos solos. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir sin miedo y con el corazón lleno de su paz. Que así sea. Amén. Unidos en la oración de la Iglesia, vamos a rezar diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos por nuestras intenciones al Padre del cielo. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que el servicio del Papa León acompañe y anime en la esperanza la misión de la Iglesia alrededor del mundo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que en nuestra patria y en nuestra provincia superemos las divisiones sociales y políticas, apostando por la construcción de una sociedad más fraterna. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que quienes sufren por causa de alguna enfermedad encuentren fuerza y consuelo en los gestos de caridad de quienes los acompañan. Oremos.
para que los papás puedan cumplir con alegría su vocación humana con sus hijos y su familia. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que seamos una comunidad que no se asusta ante nada, porque sabe que está en las manos de Dios. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos también por cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Realizamos ahora nuestra comunión de bienes en la colecta, que está destinada al sostenimiento material de nuestra comunidad. Gracias por ser siempre tan generosos. Nuestra oración será como el incienso que ascenderá hasta tu majestad. Humilde pan y vino tu pueblo, te ofrece hoy sobre tu altar de paz. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Por tu bondad glorificados seas al recibir la ofrenda que es tu don. Esta oración se hará en cuerpo y sangre de mi Señor, misterio en el altar. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo indigno servidor tuyo, mi hermano Fabián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial hoy pedimos por todos los padres que están participando de la gloria del cielo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, vamos a decir la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz, la alegría, la esperanza y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
de Jesús, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, felices los invitados a la misa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para sanarme. La comunión de amor que hacemos en la Eucaristía suscita en nosotros una renovada confianza en Jesucristo, que nos llama a anunciar y testimoniar su Evangelio, sin tener miedo a nada. ¿Cantamos? Como Cristo nos amó, nadie pudo amar más, que nos guía como estrella por la inmensa oscuridad, al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor, que se van de la vista del pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, cuando amor eterno lleva al Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar más, que su pueblo es un obrero como todos los demás, con sus manos en el pan. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, cuando amor eterno lleva al Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar más, que morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor, y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, amor eterno lleva al Señor. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia, haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía, y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este Día del Padre rezamos especialmente por ellos y los presentamos a nuestra Madre la Virgen. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, Ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, que el Señor esté con cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Dios los bendiga en el comienzo de esta semana, ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber participado en la mesa del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Que Dios. tengan linda semana. Gracias a Dios.